Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy nos acompaña un gran guitarrista. Él es originario de la Ciudad de México, tiene una sólida formación en la UNAM y el Conservatorio Nacional y también en academias internacionales en Italia. Ha cosechado premios en concursos nacionales e internacionales y ha sido solista con importantes orquestas. También es fundador del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México y bueno, combina su carrera artística con la docencia, también con la vida personal, ya hablaremos ahorita en un momento más de eso, y bueno, la dirección de proyectos culturales. Una trayectoria brillante que hoy tendremos el honor de conocer más de cerca. César Lara, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carla? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, hombre, gracias a ti por haber aceptado y bueno, pues quisiera comenzar con una pregunta para mí, yo creo que de las más importantes para todos los invitados y es en este caso, ¿quién es César Lara? Bueno, en este momento, en algunos lugares simplemente soy el papá de Tamara, de mi hija de 4 años. Y bueno, soy guitarrista clásico. Me formé en la Facultad de Música de la UNAM cuando todavía se llamaba Escuela Nacional de Música. Ahí bueno, primero estudié en el propedéutico con un maestro que se llama Alberto Ruiz Asensio, y después estudié la licenciatura con el doctor Juan Carlos Laguna. Y bueno, de ahí empecé a realizar otros proyectos, estudié en el extranjero y hace poco hice una maestría en la interpretación de música mexicana de concierto en el Conservatorio Nacional de Música. Bueno, a la par de que practico la docencia desde hace pues ya prácticamente 20 años que estoy tanto en el Conservatorio de Música del Estado de México y en el Centro Cultural Olin Yolistli como profesor titular del instrumento. Bueno, vámonos con tus primeros años y tu formación. Que déjenme decirles algo antes de empezar. Cuando me estaba yo comunicando con César, le digo, ¿algún hobby que tengas? Y me dice, bueno, en verano hacer pancakes con con mi hija. Ay, eso me encantó. Digo, entonces se ve que eres papá de tiempo completo y eso es fabuloso, fabuloso. Pero bueno, me voy con esta parte de tu formación. ¿Cómo empezó tu relación con la guitarra y qué fue lo que te atrapó de este instrumento? Bueno, yo estudié, bueno, yo empecé a estudiar guitarra en un coro de una iglesia, ¿no? Ok. Y en realidad estudié porque me aburría mucho en la misa, ¿no? Eh, Entonces, o sea, tenía yo como 8 años. Me había llevado mi mamá porque tenía que hacer la primera comunión, ¿no? Y una especie de como de manera de enlazarme sí, como al rito.
al rito religioso, pues fue justamente por la invitación del que en ese momento era el director del coro, de que los que se interesaban, pues quisieran tocar un instrumento. Eh, y bueno, yo le dije que yo quería tocar la guitarra. No, en ese momento, bueno, más bien mi familia no provengo de familia de músicos, pero me acuerdo que un tío muy lejano, que es que prácticamente no lo veía, no lo vi mucho, un tío abuelo, tocaba el requinto, así en boleros y todo eso. Y cuando yo llegué a la casa y dije que, pues, que me había metido al coro y que quería tocar guitarra y eso, mi abuelo ese día desapareció en la mañana y yo recuerdo mucho la imagen de cuando él venía, yo en ese momento vivía en una privada, ¿no? O sea, como en la parte más abajo de la calle y desde la ventana de la casa vi caminar a mi abuelo con una bolsa, ¿no? Una bolsa en la mano y traía justamente un requinto que le vendió su hermano. Y con eso fue mi primer guitarra con la que empecé a estudiar, ¿no? Ajá. Ay, qué bonito. ¿Qué edad tenías? Pues como 9 años tal vez, o sea, apenas estaba yo por terminar o ya había hecho la comunión, pero digamos que pues sí me atrajo mucho pues aprender a tocar un instrumento y pues de ahí empecé a practicar. En ese momento era un coro así de las 8 de la madrugada del domingo. em, y después ingresé a un coro de la tarde donde había más chavos. Conocí un amigo que quiero mucho, estimo mucho como mi hermano, Hugo Peñalosa, y él ya estudiaba en la facultad, él ya estudiaba y él fue el que me empezó a enseñar por notas. eh, Durante la secundaria yo aprendí a estudiar, bueno, a leer por notas el instrumento y me animó a hacer el propedéutico. Yo según yo iba para medicina, ¿no? O sea, para otro rubro, nada que ver con la música. Y hice el examen de propedéutico nada más así como por probar, ¿no? O sea, pues para ver qué pasa, solo hacer el propedéutico y ya seguir con otra vida académica. Y no, pues ahí me seguí de filo, ¿no? O sea, me gustó muchísimo la música clásica, me atrapó muchísimo el estar enfocado en el instrumento y de ahí seguí. Eso fue en la Facultad de Música de la UNAM, ¿verdad? Ajá, sí, 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 Ok, y ahí trabajaste con el doctor Juan Carlos Laguna. así es, ajá. ¿Y nos podrías contar algo de él o tu experiencia con él o algo que recuerdes? Sí, me acuerdo mucho que la vez que yo conocí a Juan Carlos fue cuando, no- cuando hice lo del examen, hice la presentación, o sea, cuando te inscribías para hacer el examen de selección, tenías que asistir a una junta que hablaban sobre tu instrumento, ¿no? En este caso, pues la guitarra, ¿no? Y algún maestro de los que estaban como docentes iba y te hablaba un poco del instrumento, de los ejercicios, bueno, o sea, como de lo que venía en el examen, qué es lo que veían en el examen, etcétera, ¿no? Y Juan Carlos fue el que fue a hablar. Yo en ese momento yo no lo conocía, o sea, yo de personajes de la guitarra y eso, o sea, solamente conocía así lo más básico, que era Sagreras, Brauer, y yo me acuerdo que yo tenía un disco que, bueno, más bien tenía un cassette en ese momento. Tenía un cassette que me habían grabado del terceto de guitarras de la Ciudad de México, en ese momento formado por Gerardo Tamés, Antonio López y Julio César Oliva. Pero de más allá yo no conocía absolutamente nada, ¿no? Y Juan Carlos fue a hacer la plática. Bueno, yo todavía después yo le platiqué, es que yo te conocí cuando tenías el pelo largo, ¿no? Así, traía otro look. Y, eh, y más adelante, bueno, yo hice el propedéutico con el maestro Alberto Ruiz Asensio. Yo entré a un concurso, uno de los primeros concursos de guitarra que yo hice era cuando yo tenía 19, 20 años. Un concurso que se hacía en la Ciudad de México, que lo organizaba una maestra llamada Corazón Otero. Era guitarrista, pero además era pues una persona que también se dedicaba a promover el instrumento. Hacía
cada 2 años un concurso. Hacía el concurso Yolotl, que era para menores de 20 años, y el concurso Manuel M. Ponce, que era el concurso internacional de guitarra que se hacía en la Ciudad de México. La maestra Corazón Otero ya falleció hace muchos años y evidentemente se dejó de hacer ambos festivales. Y ahí yo conocí a Juan Carlos, yo lo conocí como jurado, ¿no? O sea, lo volví a ver después de muchos años, lo volví a ver como jurado eh, en la eliminatoria, en la final, y ya después yo le pedí clase y me aceptó como su alumno y yo entré ya como su alumno en la licenciatura. Wow. Y ahí, terminando la licenciatura, es cuando te vas a Italia. ¿Cómo llegas a Italia? Eh, bueno, más o menos, del concurso Yolotl, antes yo había hecho el concurso de Paracho, el concurso para menores igual también había un concurso, hay un concurso de menores de 20 años. Em, y cuando hago el concurso Yolotl, bueno, la final fue en la sala Manuel M. Ponce. Y también, o sea, la sala, nunca había conocido la sala, no, eh, creo que no había nunca entrado a Bellas Artes y la primera vez que entré fue porque tenía que concursar en la sala Ponce, ¿no? Em, y de ahí un amigo me dijo que se iba a ir a un concurso en Francia. Y yo me le pegué, me fui con él. Ahí gané un tercer lugar en un concurso que se hacía en la costa norte de Francia. Regreso a México y empiezo la licenciatura con Juan Carlos. Em, y él durante la carrera, mi último año coincidió con que Juan Carlos se iba de año sabático. Entonces no quería terminar la carrera sin terminarla con él y busqué la manera de tomar un diplomado y conseguí una beca del FONCA en ese momento, la de creadores escénicos, que me permitió irme un año a Pordenone, a una academia que se llama Francisco Tárrega, y ahí estudié con dos maestros, con Paolo Pegoraro y Stefano Viola, pero eso fue un año antes de terminar la carrera. Fui, estudié y cuando terminé el año, regreso a terminar mi carrera y regreso también con Juan Carlos, porque Juan Carlos ya había terminado su año sabático. Hoy, perdón, de repente se me congeló. Ahí está, listo. Ah, Hace rato comentaste que lo que conocías, bueno, o entre las cosas que conocías, además del Sagreras, era a Leo Brauer. ¿Cómo fue para ti de repente toparte con él en una clase magistral? eh, bueno, o sea, yo creo que para todos en ese momento, o sea, o sea, mis compañeros con los que empecé a estudiar, pues sí, era así como una leyenda, ¿no? Y yo tocaba mucha música de Brauer. Eh, Y siempre estaba así como el llamado de que lo querían invitar, pero no podía, por agenda, no se cruzaba y no. Hasta que una vez sí lo invitaron al concurso de Culiacán, Sinaloa. Ok. Y esa vez yo fui a participar al concurso justamente por eso, porque yo quería conocer a Brauer. Tomé clase magistral con él. Recuerdo que en ese momento también tuve muy buena relación con él y con su esposa, Isabel. Y Isabel ha visto algunos videos que yo he hecho de música de Leo, y me ha dado autorización como para poner la leyenda de que ha sido como con autorización del maestro Brauer, ¿no? Entonces, sí fue una experiencia muy, muy padre el conocerlo, porque, pues sí, o sea, llevaba yo toda la vida tocándolo y, o sea, cuando empecé a tocar Brauer, una de las primeras piezas que toqué fue un día de noviembre. Y yo no sabía que la había compuesto él, o sea, yo me la aprendí viendo a Hugo, el que me enseñó a leer por nota, pero yo me la aprendí por verlo, ¿no? Por tocar y yo orejeaba y yo sacaba las piezas, pero la primera vez que yo toqué Brauer no sabía ni quién era, ni dónde era, ni nada de él, ¿no? O sea, toqué música de él sin saber quién era, ¿no? Sí. Y también tuviste clase magistral con el maestro Manuel Barrueco.
¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Em, yo creo que, pues es que, o sea, fueron como, sí, como leyendas o maestros que no, que en un principio los conocías por video o los conocías por su música, ¿no? Ujú. Por sus cassettes, pero nunca, o sea, nunca me imaginé tomar clase o estar revisando algo con ellos, ¿no? Y sobre todo, te decía que uno de los primeros cassettes de música que yo escuchaba era el del Terceto, ¿no? Eh, y, y ha sido muy padre como la evolución de conocerlos primero así, luego, luego ya ponerme en contacto con ellos, y sobre todo, por ejemplo, con el maestro también tengo una relación muy buena, una amistad de hace muchísimos años, él también me conoce de hace muchos años, y he tocado y he revisado muchísima música con él, ¿no? Yo creo que la experiencia de trabajar con los compositores vivos ha sido o sea, una de las cosas más gratificantes de que ha tenido la carrera. Ay, qué maravilloso. Debe ser impactante, ¿no? Encontrarte con estas grandes leyendas de frente y que encima de todo te digan qué hacer, ¿no? Te den esa guía. Qué Sí, maravilloso. sí, porque además, pues vas trabajando, o sea, vas trabajando sobre tus ideas, sobre lo que vas haciendo, y de repente descubres, pues, 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 lo que ellos han llevado a la práctica después de hace muchos años, ¿no? O sea, y que poco a poco se ha ido como perfeccionando, ¿no? Lo hacen ver como algo mucho más fácil, ¿no? Cuando en realidad es que lleva atrás una carga de muchísimos años de experiencia. Sí, 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 sí. Y has tenido también reconocimientos y concursos, bueno, una cantidad impresionante de premios, más de una docena. ¿Cómo te preparabas para esas competencias? Eso sí es eh, una anécdota muy chistosa porque eh, después ya, o sea, muchos años después lo dejé de hacer, creo. Creo, o sea, la verdad es que no estoy muy seguro, pero en mi cuarto, arriba de mi cama, así en el techo, yo pegaba una fotocopia de la convocatoria del concurso al que iba a ir, ¿no? Oh, O sea, porque cada vez que me dormía, o sea, cada vez que me iba a acostar y lo primero que veía era el techo, ¿no? Eh, casi, casi como que yo mismo me preguntaba si había estudiado ese día, ¿no? Eh, un alumno, o sea, acabo de tener una revisión con un alumno y me dijo, oiga, maestro, es que yo lo veo que siempre está, o sea, como muy organizado y ya me dio el paso B y el C, ¿no? Y yo, bueno, pues es que, o sea, más que haberlo estudiado o sea, es una rutina que tengo desde toda la vida, ¿no? O sea, como sí, cada concurso para mí era así de, a ver, yo tengo que planificar que para tal fecha yo ya tengo que tener el repertorio y tal fecha yo ya lo puedo tocar, etcétera, ¿no? O sea, de un tiempo para acá, sobre todo los concursos nacionales dejaron de pedir material obligatorio, ¿no? ok. O material muy poco, ¿no? O sea, entonces, precisamente porque empezaron a haber muchísimo más concursos. Entonces, han dejado como más bien a la elección de cada concursante de que toque su repertorio libre. Pero antes, en el concurso de Tasco o en el concurso de Parachos, siempre, prácticamente un año antes del concurso, lanzaban la convocatoria y te decían qué material estaban pidiendo. Entonces, de ahí que la preparación para esos concursos, pues, implicaba otro tipo de desarrollo, porque tenías que buscar el material, sacarlo, estudiarlo, no solamente pulir el material libre que tú venías tocando, ¿no? O sea, además del material libre, era material obligatorio y, por ejemplo, en el caso de Paracho,
era material pues de alta exigencia, ¿no? Y que muchos de nosotros, o sea, los que concursamos en Paracho, ese material que en algún momento lo sacamos por ser obligatorio, lo hemos utilizado como material libre o como parte de nuestro repertorio ya de toda la vida. Claro. ¿Ese fue para ti el concurso más desafiante o algún otro implicó más desafío? Pues más que, bueno, un concurso al que yo le tuve muchísimo cariño fue el concurso de Tasco. Yo concursé en Tasco desde el año 2000 hasta el Ujú. año 2005 que gané el primer lugar. Generalmente cuando ganas en el primer lugar en algún concurso ya no, ya digamos que ya no puedes volver a concursar. Si ganas segundo o tercero o sí puedes seguir concursando, ¿no? Entonces, desde el año 2000 yo pasé a la final en todos los concursos, ¿no? O sea, en cada año en Tasco pasé a la final. Creo que los primeros tres solo obtuve mención honorífica o después un premio, un tercer lugar, hasta que ya lo gané en el 2005, ¿no? Pero sí Bien. fue un concurso al que le agarré muchísimo cariño. Bueno, además, el promotor y el director artístico es mi maestro, el doctor Juan Carlos, perdón. Sí, Y un tiempo después ya lo estuve yo auxiliando como ayudante dentro del festival, ¿no? bien. O sea, para cuando venían los invitados, trabajar para lo de la publicidad, las clases magistrales, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los concursos internacionales, perdón, ¿qué se siente representar a México y obtener reconocimientos? Además, digo, no nada más fuiste a representarlos, sino que ganabas esos concursos. ¿Qué se siente representar a México? Pues mm, el, Es que, digo, yo me acuerdo cuando fui al concurso de Francia, yo te digo, tenía 20 años, eh, o sea, como que al principio dije, ah, sí, sí voy, y me animo, y me puse a estudiar y todo, y conseguí dinero para el pasaje, todo. Y yo recuerdo que cuando mi mamá me lleva al aeropuerto y me deja al aeropuerto, un tío que también me acompañó, me dijo, bueno, ya de aquí te vas solo, ¿no? Y hasta ese momento me cayó el 20 que iba a estar solo, o sea, que iba a tomar un vuelo, iba a cruzar el Atlántico, e iba a estar solo, iba a llegar a la capital, a París, iba a tomar un tren, pero todo eso lo iba a hacer yo solo y nadie iba a estar a mi alrededor, no había la conexión de internet y ni todo lo que tenemos en ese momento, y prácticamente sí fue así como un balde de agua fría o sea, ¿en qué momento se me ocurrió hacer esto? ¿No? Sí, sí. Eh, yo creo que lo que menos pensaba era ese tipo ya era lo último que pensaba, ¿no? O sea, la representación era todo lo demás, o sea, toda la experiencia que adquieres viajando, concursando, enfrentándote a otros públicos, pues es gratificante. ¿Mm? Claro. Y los concursos, bueno, por lo que sabemos, ¿verdad? Son muy importantes para todos los intérpretes, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a jóvenes que están por enfrentarse a su primer concurso? Pues siempre, siempre se trata, siempre se trata de disfrutar, ¿no? O sea, evidentemente siempre estaba el factor de nervios, el factor de que estabas siendo juzgado, etcétera. Pero si no lo estás disfrutando, si no estás como gozando eso, porque además es una adrenalina muy diferente a la que te enfrentas cuando tienes que tocar o dar un concierto, ¿no? Sí, Eh, entonces, o sea, como experiencia o sea, yo siempre trato de recomendarlo que lo hagan, ¿no? claro. Pero sí soy consciente de que hay gente que a lo mejor no tiene el estómago para aguantarlo, ¿no? Sí, Que
que simplemente no lo quiere y está bien a veces, o sea, está bien simplemente no concursar. O sea, es algo muy bonito en esta profesión, o sea, que al final tú entras con un objetivo y la misma, o sea, y la misma carrera te puede ir llevando a diversas ramificaciones de la carrera, ¿no? O sea, hay gente, yo he tenido alumnos que se han inclinado por la música antigua, se han ido con la teorba y se han comprado la teorba y se van, ya están estudiando en el extranjero, otro instrumento, ¿no? Y hay gente que se ha dedicado a la producción musical, se dedica a las grabaciones, a la musicología, o sea, es una variedad inmensa, ¿no? Entonces, eh, más bien es no casarse con ningún objetivo, ¿no? O sea, que más bien la música sí te va llevando hacia donde tu desarrollo puede ser mejor, ¿no? Claro. Vámonos con tu carrera como solista. Has colaborado con orquestas de gran prestigio en México. ¿Qué significa para ti compartir escenario con ellas? Y si les puedes platicar un poco a quienes te están escuchando, con qué orquestas has tocado. Bueno, la primera vez que toqué con orquesta fue con la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Uh -huh. En ese momento yo toqué La Fantasía para un Gentil Hombre y como director, eh, estaba el maestro Eduardo Álvarez, hoy director emérito de la orquesta. Y yo ya lo había conocido, lo conocí en el concurso de Tasco, de ahí fue que me llegó la invitación. Em, y, o sea, es muy emocionante, ¿no? O sea, es muy emocionante porque además simplemente siempre es como una especie de diálogo, ¿no? O sea, es un diálogo que vas haciendo de un instrumento íntimo, de un instrumento pues que no tiene la proyección o la sonoridad que otros instrumentos lo tienen. Eh, pero es un gran diálogo que tienes con la orquesta, ¿no? Un- una forma diferente de manifestar la música, ¿no? O sea, yo trabajo con muchos ensambles de cámara eh, como solista, pero sí, cada vez que te enfrentas con la orquesta, el diálogo, la comunicación es muy distinto, ¿no? Y muy enriquecedor, ¿no? Justo esa era la pregunta que te iba yo a hacer, que qué diferencias encontrabas, ¿no? De presentarte como solista y hacerlo en ensamble o con una orquesta, ¿no? Pero bueno, ya nos la contestaste, qué maravilla. ¿Hay algún concierto en especial que guardes en tu memoria como inolvidable, que digas, este fue? Mm, pues, bueno, mira, bueno, además bueno, de tocar solo con la orquesta, también he tocado con algunos de mis compañeros con los que hago música de cámara. Con el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, estrenamos un concierto del compositor brasileño Sergio Assad. Lo estrenamos con la Orquesta Escuela Carlos Chávez. El concierto se llama Interchange y es justamente para cuarteto de guitarras y orquesta sinfónica. Eh, y lo estrenamos en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Y ahí sí, o sea, el nervio estaba a todo lo que daba, porque además era un estreno de la pieza. Nosotros estábamos, o sea, nos dedicamos como por 3 meses para trabajar el concierto solos, o sea, solos como ensamble para tenerlo y poder ensayar con la orquesta. Con la orquesta ensayamos pues la semana que se suele ensayar. Y ya a la hora del estreno, sí, fue así como... o sea, un nervio distinto, ¿no? O sea, a pesar de que yo también, o sea, yo ya había tocado con orquesta antes, no era lo mismo, no era lo mismo estar con esa presión, pero muy satisfactorio con eso, ¿no? Y bueno, el año pasado yo presenté un disco que lo grabé con una camerata, con la camerata Oaxaca, que se llama La Alevín. Lo toqué bueno,
hice varias presentaciones, porque digamos que el FONCA me pidió hacer 3 presentaciones del disco. Lo Ujú, presentamos en el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Esa fue la primera presentación en Oaxaca. La segunda ujú. fue en el Centro Cultural San Pablo. Y la última lo presentamos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Eh, y bueno, fue un concierto muy emotivo para mí porque además de que vino toda la orquesta, bueno, yo había tocado con ellos un par de veces, los invité a la grabación, entonces hicimos todas las gestiones para que vinieran la camerata desde Oaxaca. eh, una amiga mía que conocía en la maestría, Acela Márquez, nos dirigió, pero además también invitamos a los compositores. Entonces vino a presentar el disco el maestro Gerardo Tamés y el maestro Eduardo Angulo. Ese disco tiene dos conciertos en su versión para guitarra y ensamble de cuerdas. Uno es el San Ángel del maestro Gerardo Tamés y el otro justamente es el Alevín, que así se llama el segundo concierto del maestro Eduardo Angulo. Eh, o sea, son como los conciertos que ahorita se me vienen a la mente, ¿no? Claro. Y tienes otro disco con música del maestro Ernesto García de León, que se llama Diálogo Sí, Mestizo, ¿no? ¿Cómo nace ese sí. proyecto? Bueno, ese proyecto nació también por el trabajo pedagógico que hago, ¿no? Evidentemente, dentro de los planes de estudios siempre ha sido o sea, están incrustados ya los estudios de Brauer, los estudios de Villalobos, pero yo estuve como recopilando estudios de compositores mexicanos y uno de los que me gustó muchísimo su trabajo fue justo Ernesto. Él realizó una colección de 20 estudios de diferentes niveles de dificultad y esto pues me inspiró como para poder no solamente ofrecerlos a los estudiantes, tocarlos, sino también o sea, tener una grabación, un documento en audio de esta música. Eh, y el proyecto se conjuntó junto con una sonata, una de las sonatas más tocadas de Ernesto, que se llama la Sonata de las Campanas, los 20 estudios, y Ernesto también me dedicó una sonata que justamente grabé en el disco. Claro. Estoy compartiendo tus redes. Todo esto lo Ah, sí, gracias. encontramos en cualquiera de ellas, ¿verdad? Digo, me parece muy Sí, importante que lo sepan también para que, bueno, no nada más lo sigan, sino que consuman esta ujú, música tan hermosa. Ya me eché un clavadito por ahí en el YouTube y bueno, es maravilloso, por favor. Entonces ahí se las dejamos un ratito. Bueno, finalmente César Lara, en todas las redes estás, maestro. sí. Excelente. Una pregunta, ¿cómo sientes cuando escuchas tus grabaciones con el paso del tiempo? Mm, eh, es que más bien yo digo, de todas las grabaciones, al momento en que trabajas y vas editando y vas viendo las revisiones, o sea, sí las escuchas, después en algún momento las dejas de escuchar o de nuevo de nuevo vuelves a ellas, pero una a la que yo escuché y escuché y escuché muchísimo, muchísimo fue justamente la Levin. O sea, esa Ok, grabación sí, o sea, sí o sea, porque además como era con orquesta, era como ver detalle por detalle, detalle. Entonces, eh, más bien, ya cuando llegó el producto, terminó el producto y ya tenía el producto en la mano, ya era así como una especie de liberación de todo, pues sí, de toda la carga que había pasado organizar todo el proyecto, ¿no? sí, Sí, más bien como después, ya cuando llegó el producto final, sí es más bien fue así como pues un alivio, ¿no? Así como un ok, respiro de bien. todo lo que había pasado, ¿no? Ajá. Ay, qué maravilla, sí es un escape, ¿no? Ujú, Ahora, nos sí. platicas también ya nos habías hablado un poco del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. ¿Cómo surge ese proyecto, César? Eh, al- en la, mm, en la Facultad de Música, bueno, y en todas las escuelas llevas unas prácticas que llaman música de cámara. Em,
y justamente con el cuarteto surgió por una invitación de nuestro maestro. Todos los que hemos formado parte del cuarteto hemos sido alumnos de Juan Carlos. Eh, en el proyecto original que se hizo justamente para la materia, nos gustó muchísimo, bueno, gustó muchísimo, pero como yo te platicaba hace rato, eh, o sea, uno de los primeros discos que yo escuché fue el terceto de guitarras de la Ciudad de México. O sea, yo ya traía en el chip que iba a ser algo de música de cámara, ¿no? Sí, Uno de los cuartetos que para mí han sido emblemáticos en la música han sido el Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles. A ellos se les dedicó el concierto de Sergio Assad, de Interchange, y yo tomé clase con ellos hace muchos años en, este, en Estados Unidos. Y justamente el año pasado, a principios del año pasado, con el cuarteto hicimos una gira en Estados Unidos. Fuimos a Nueva Orleans, fuimos a San Antonio, eh, eh, am, bueno, en Dallas dimos varios conciertos. Y justamente en San Antonio, en uno de los festivales, volví a ver a uno de estos maestros con los que yo he tomado clase, que se llama William Canenjeiser. Y fue muy gratificante porque, o sea, era la primera vez que tocaba el cuarteto allá. Acabamos de escuchar su concierto y fue muy padre porque yo le regalé uno de los discos del cuarteto. Y yo, uno de los primeros discos también de música clásica que tuve fue justo del Cuarteto de Los Ángeles, ¿no? O sea, siempre yo traía como esa espinita de querer hacer música de cámara y se logró. O sea, el cuarteto llevamos ya más de 20 años, o sea, lo formamos como en el 2000, el 2001 lo formamos. En la escuela éramos estudiantes y de ahí, pues, o sea, ha sido muy gratificante seguir en el ensamble, ¿no? O sea, claro. eh, porque es otro tipo de forma de tocar, ¿no? O sea, es a veces hasta más relajante, ¿no? O sea, como por más que el estrés de la música o eso esté involucrado, siempre es muy padre hacer música entre amigos, ¿no? Y amigos que llevamos pues, toda la vida, ¿no? Conociéndonos. Sí. Y con ellos llevas 4 discos, ¿verdad? Y sí, el primer disco que hicimos se llama Jícama 4, Ok, que este año cumple 20 años que lo hicimos. En ese disco comisionamos música para a varios compositores, entre ellos Gerardo Tamés, Ernesto García de León, Julio César Oliva, Jorge Ritter. El segundo disco fue un disco que se llama Cinco, porque lo que hicimos fue comisionar obras para cuarteto de guitarras más un solista. Entonces tenemos una obra con clarinete, una obra con set de percusiones, una obra con flauta y una obra con soprano. Y el otro disco que tenemos es el disco de Sones y Danzones de Buena Madera. Es un disco que hemos tocado y tocado muchísimo porque eh, contiene arreglos de música de la tradición, o sea, tanto sones y danzones como La Llorona, como el Nereidas, como la Sandunga, pero también arreglos de música orquestal, ¿no? El Guapango de Moncayo y el danzón número 2 de Arturo Márquez y los sones de mariachi de Blas Galindo, que también pues contienen esta raíz, ¿no? Esta raíz o del son o del danzón, pero ya adaptados a cuarteto de guitarras. claro. Como docente, trabajas en la Olinjo Listli, decías, y en el Conservatorio Nacional de México, ¿no? No, del Estado de México, perdón. En el ¿Cómo Conservatorio del vives? Estado de México, en la Ajá, Olinjo Listli, y hace poquito también ingresé al Conservatorio de Música de San Pedro Tultepec, en Lerma. muy bien. ¿Cómo vives esta faceta como docente? Eh, bueno, yo pienso que ha sido como muy evolutiva, ¿no? O sea, prácticamente, pues, como todos los maestros, o sea, vas primero enseñando las cosas que tú has aprendido de tus maestros, ¿no? Pero de ahí yo siempre me fui, pues buscando más material, sobre todo buscando eh,
o sea, que fuera más accesible y que fuera o sea, y que hubiera cosas que, que pudieran ser de fácil lectura o de fácil inicio para otros estudiantes, ¿no? Eh, o sea, yo he tenido estudiantes como de todo tipo y como que más bien siempre he buscado como la manera de, pues, de que mis estudiantes puedan aprender, ¿no? O sea, y puedan tocar el material que les busco. O sea, sí ha sido como una selección determinada de cosas. Y bueno, aquí en el Conservatorio del Estado de México, yo doy clase también a clase a niños y también en San Pedro Tultepec doy clase a niños. Y Ok, es otro, es otro mundo enseñar a niños que enseñar a adultos, claro. ¿no? Es muy divertido. Y también, pues he desarrollado un poquito la creatividad de buscarles arreglos, de hacer los propios arreglos, adaptaciones de cosas, y por qué no incluso como medio adentrarme un poco a la composición. He hecho como ciertas cosillas, ciertas obras pequeñas, pero ha sido como para buscar ayudar a mis alumnos a su desarrollo. Claro, y también eres el director artístico, ¿no? Del Festival Internacional y Juvenil de Guitarra. Sí, hay un festival que hacemos año con año en la Olinjo Listli, que se llama Infantil y Juvenil de Guitarra. Eh, en la Olin también hay dos escuelas, la Escuela Vida y Movimiento que enseña, digamos, como a los estudiantes a nivel profesional, y está el Centro de Iniciación Musical. Que ahí dos miembros del cuarteto también enseñan ahí a niños. Y entonces el desarrollo del festival justamente trata de involucrar a ambas generaciones, ¿no? Tanto a los niños, a los ensambles infantiles sobre todo, y a los adultos en diferentes, en diferentes actividades, ¿no? O sea, como presentaciones de disco, eh, conciertos, clases magistrales, diversas actividades pues, que tratamos de tener pues sí, para seguir fomentando el público y el gusto por la guitarra. Claro. ¿Nos puedes platicar del Kidhara Project? Que me encantó ese proyecto. Es un proyecto donde yo también trabajé hace un par de años. Es una fundación, es una organización no gubernamental que se dedica a la enseñanza en zonas marginales. Ellos hicieron una escuela, se llama Kitara Project. Eh, yo fui invitado como maestro y estuve trabajando muchos años en un lugar que es en Iztapalapa, más o menos por la línea esta dorada, hacia el Metro Olivos, me parece. Y ahí en una zona se empezó a llevar las clases y después el mismo proyecto empezó a desarrollar una escuela. En conjunto con unos arquitectos se realizó una pequeña escuela. Es una pequeña escuela donde se sigue dando enseñanza y es una enseñanza gratuita a los niños que quieren aprender el instrumento, pero que además pues es en una zona donde pues no es tan fácil que se conecten a otras escuelas, ¿no? Y en Sí. el tiempo que yo trabajé allá, bueno, pude llevar a los niños a diversos festivales, ¿no? Los llevé a Puebla, participaron en un festival de infantil en la Facultad de Música de la UNAM y también en la escuela, en la Olindio Listri, también participaron. ¿Y qué Bueno, papel? la fundación sigue, bueno, sigue, continúa. Yo por otras actividades ya dejé de dar clase ahí, pero los que estén interesados en ver y qué proyectos hacen, pues están las páginas de Guitarra Project en Facebook, en Instagram, y ahí podrán ver cómo se sigue desarrollando el proyecto. Claro, y también para apoyar toda esa parte, porque bueno, la música transforma la sociedad, ¿no? Eso también es muy Claro. importante. ¿Cómo ves la situación actual de la educación musical en México? Pues mira, eh, a ver, en guitarra yo aprendí algo, ¿no? O sea,
que si tú no tienes el amor por la música, difícilmente vas a poder transmitirlo, ¿no? Y, y hay veces, o sea, los elementos, o sea, lo que yo fui aprendiendo, lo que yo fui haciendo en el camino, pues fue, no sé si a base de prueba y error, pero sí involucrarme con los alumnos, de encontrar la manera de que fuera más amable, más cercano para ellos la música, ¿no? Sí. Las primeras veces yo pedí a amigos que yo veía que hacían arreglos de música, incluso música popular o música así de pop o música actual, que se pudieran transportar a la guitarra, ¿no? Y yo después, ya después de eso, yo ya empecé a hacer mis propios arreglos, ¿no? O sea, eh, recuerdo que hace poco me me invitaron al kinder de mi hija, en diciembre, porque se presentaba, porque iban a hacer el Cascanueces. Y Ok. entonces yo saqué un arreglo de la danza del Hada del Azúcar para guitarra. Y me acuerdo que yo lo estuve tocando mucho con mi hija para que mi hija se lo aprendiera. Pero a raíz de eso, ya ese mismo arreglo yo lo hice, yo lo transformé para tocarlo con mis niños, con el ensamble, ¿no? Te digo, si no quieres ese gusto, si no quieres ese amor por la música, o sea, si no lo puedes transmitir, pues difícilmente vas a encontrar generaciones que quieran involucrarse, ¿no? O sea, Claro. eh, y bueno, ahora actualmente también estoy en este conservatorio en San Pedro, y también, o sea, me he encontrado chicos muy talentosos, ¿no? Y o sea, con ganas de hacer música, con ganas de tocar el instrumento. Eh, o sea, y no solamente la guitarra, ¿no? O sea, tienen ahí actualmente una orquesta sinfónica infantil que ha tocado en diferentes lugares, eh, y, y los chicos realmente están muy involucrados con la música, ¿no? Sí. Em, si nada más estás esperando, ¿no? O sea, en en los lugares oficiales a que lleguen, pues difícilmente vas a hacer labor. Y yo lo que también les digo a mis estudiantes es que no solamente es la labor de estudiar y ponerse a estudiar y tocar, también tienes que hacer una labor de formar públicos, ¿no? O sea, si tú no Claro. vas a los lugares y si tú no ofreces conciertos, si tú no tocas ante el público, pues difícilmente, o sea, vas a lograr que justamente exista público que te escuche. Claro. César, ¿cómo llegas a la música rioplatense y al tango? Eh, en el Festival de Tasco, una vez invitamos a un dúo italiano que está formado por Giampaolo Bandini, es un guitarrista, y Cesare Chiacaretta, que es bandoneonista. Eh, el concierto ha sido así uno de los más, o sea, mm, más extraordinarios, ¿no? Porque además el ensamble es, insisto, muy íntimo, ¿no? Y en ese momento un, un amigo lo más chistoso es que cuando yo termino mi carrera, cuando yo hago mi examen profesional, él estaba entrando o sea, a la carrera y él también es guitarrista, Javier. Eh, y cuando va al dúo, él va a tomar clase como bandoneonista, ¿no? Que él Ok. empezó a estudiarlo, a tocarlo, y me acuerdo que en ese momento él iba con o con una chica e hicieron un ensamble, ¿no? Eh, y después de eso, en algún momento, mi maestro Juan Carlos me dijo que si le podía ayudar a editar un video y justamente era un video de la introducción y la milonga del doble concierto de Piazzolla para bandoneón y guitarra, que, que lo había tocado en la sala Carlos Chávez, Juan Carlos, con el bandoneonista César Holguín. Me gustó muchísimo la música, busqué el arreglo, lo conseguí. Y yo me acuerdo que después yo le hablé a Javier y le dije, oye, me gustaría tocar esto, a ver qué sale, ¿no? Y si te interesa practicarlo. Y ya, nos reunimos un día, lo tocamos. Y después de ahí,
o sea, cuando terminamos de tocar eso así, dije, pues, ¿qué más sale? ¿Qué más hay? ¿No? O sea, él estaba mucho más metido en la música. Yo, o sea, yo había tocado Piazzolla en la escuela, pero nada más, ¿no? Sí, Y después de ahí me fui involucrando más con él, empezamos a buscar arreglos, buscar cosas. Y Javier en algún momento se muda a Cancún a tocar y yo tenía una serie de conciertos acá e invité a otra bandoneonista que se llama Clara Stern. Empecé a tocar también junto con ella. He también tocado con otro bandoneonista que se llama Raúl Bizzi. El asunto con los arreglos de esta música es que no son tan como escolásticos en tenerlos en papel, ¿no? ok. Entonces, últimamente, y ahorita próximamente tengo un concierto con Clara, me he dado a la tarea de, bueno, de buscar arreglos, pedírselos a amigos argentinos que he conocido, me han enviado sus arreglos, o he encontrado en la red ciertos arreglos, pero no está todo escrito, ¿no? Hay Sí, cosas que medio te dicen, el caminito es por ahí, pero pues tú vele, tú dale. Eh, y pues uno como guitarrista clásico, o sea, o como músico académico, pues está acostumbrado a que todo lo que tocas está en el papel, ¿no? Todo está ahí. Entonces ahorita me he dado un poquito a la tarea como de ver los arreglos, de escuchar lo que hacían los dúos tradicionales y un poco como transcribir esas cosas, ¿no? Hay sí. un dúo muy famoso hace muchísimos años en Argentina, que es del bandoneonista Aníbal Troilo y un guitarrista llamado Roberto Grela. Es un dúo así famosísimo. Tienen como 4 discos que grabaron, ¿no? Ya hace mucho que fallecieron. Eh, Hay otro guitarrista llamado Cacho Tirado que tocó junto con Piazzolla. Pero entonces, todas esas cosas, pues me he ido como más empapando de la música. Roberto Grela, por ejemplo, sus raíces era el jazz, era el blues. Entonces, cuando hace dúo con Aníbal Troilo, pues muchos de los recursos que metió no eran recursos del jazz, eran recursos del blues. Entonces, un poquito esa es la tarea como de ver lo que hacían, interpretarlo y transcribirlo, ¿no? Porque, o sea, sí, o sea, y bueno, eso ya lo estoy haciendo ahorita, después de como 10 años de que estoy tocando con Javier o con Clara, porque justamente me ha pasado de que he hecho cosas, las he escuchado, las he tocado, las grabamos o las he tocado, las dejamos de tocar y cuando vuelvo al arreglo me quedo así como, ¿y yo qué hacía? ¿Y qué demonios hacía? ¿Qué tocaba? O sea, incluso me he tenido que escuchar, o sea, he tenido que escuchar las grabaciones así para acordarme qué era lo que estaba haciendo. Entonces, sí ha Claro, sido como una tarea de, no, o sea, ya, disciplínate, escríbelos, porque no se puede tener todo en la memoria, ¿no? claro. ¿Algún otro género o estilo que quieras explorar? Pues, no, o sea, supongo que por el momento no. Eh, bueno, eh, en la Olinjo Listli, digamos que en el sector infantil, además de dar música clásica y dar también hay un área de danza, hay un área de danza tradicional y hay un área de música tradicional. Entonces se enseña jarana, se enseña arpa jarocha y hay un maestro de ahí, Enrique Barona, que ha dado cursos de rasgueo a los alumnos de vida y movimiento. Entonces, varios de mis alumnos han tomado clase con Barona eh, y también se han ido como involucrando en la música, o sea, con el jarana, ¿no? Con la jarana, con el requinto. Y pues también es otro mundo que es muy padre explorar, ¿no? Claro. Y por un tiempo, o sea, ahí tengo como ciertas ideas de ver qué hago con ese trabajo. Y más bien quiero explorar un poquito
como el buscar, eh, pues como este, como el tratarlo de hacer un poco como académico o buscar o tocar ese tipo de música con otros, o sea, con las guitarras barroca, eso, ¿no? Pero como todo lleva tiempo, ¿no? Y Claro. lleva muchísimo labor, ¿no? Tiempo y labor, y eres intérprete, docente. ¿Cómo lo equilibras con tu labor como papá? Que aparte se ve que eres un papá fabuloso. Y tiene 4 años tu Pues pequeña, ¿no? mi pequeña tiene 4 años, sí, Híjole. pues aprovechando, ¿no? O sea, como en ratitos, en momentos libres. Digo, creo que la estructura o la disciplina que yo estuve, que yo fui creando, o que yo me fui haciendo, pues eso ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, que tengo una hora, en esa hora tengo que estudiar tal cosa, ¿no? O sea, Sí, eso me ha ayudado un poquito en la organización, pero sí, yo creo que algo que tienes que generar en esta carrera es disciplina, ¿no? O sea, y organización, porque si no la tienes, difícilmente puedes, si puedes concretar cosas. claro. ¿Qué sientes que te falta por conquistar como artista? Ay, Pues, eh, pues, más que, o sea, evidentemente hay ciertos retos que a uno le gustaría hacer, ¿no? O sea, digo, he tocado con orquesta, muchos conciertos. Yo creo que el concierto de Aranjuez es un concierto que, pues ahí está, ¿no? O sea, cuando se ofrezca y se necesite, se toca, ¿no? Pero es como una como de los objetivos ¿no? O palomitas que uno hace, ¿no? Pero más bien te digo, o sea, ahorita la música me está llevando a involucrarme, a meterme mucho en lo que hacían Roberto Grela, ¿no? Sí. Eso, o sea, el tango tradicional, o sea, que se escuche como tango tradicional, y algunas veces me lleva como a tener un método de armonía en el instrumento para poderlo compartir con mis alumnos, eh, o tener arreglos, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que están en el tintero y que poco a poco van haciéndose, ¿no? Me acuerdo que un crítico de cine hablaba acerca de un director que decía que, bueno, pues pues que él tenía muchas muy buenas ideas, muy buenos inicios, ¿no? Y todos esos estaban en un cajón, pues ahí, pero no por ser, no todos los buenos inicios o no todos los buenos principios, pues van a acabar en una buena película, ¿no? Pero Ok, yo creo que más bien es esto, justamente, tener en el tintero lo que vendrá, ¿no? Ah, claro. ¿Cuál es tu mayor motivación cuando subes al escenario? Pues ahorita mi hija, ¿no? Este, yo creo que el verla crecer y compartir con ella, ¿no? Cuando hay veces en que ella está haciendo alguna actividad y yo estoy estudiando, eh, y de repente me oye cantar o chiflar una cosa y ella trata de repetirlo, pues no, es un poquito muy, muy motivante estar en eso, ¿no? O sea, creo que, creo que la vida sí te voltea mucho, ¿no? O sea, sí te cambia, y pues ese es mi motivo principal. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarle a quienes siguen tu música y a quienes nos están viendo hoy? Pues algo que yo, bueno, te lo dije hace ratito y también se lo digo a mis alumnos, ¿no? O sea, en todo hay que crear, ¿no? O sea, tienes que crear público, tienes que crear música, pero además tienes que buscar que lo que estás haciendo lo estés haciendo pues con pasión, ¿no? Con Claro, gusto, ¿no? Eh, y encontrar una motivación en eso, ¿no? O sea, si la música te está llevando a un lado, pues tú hacerlo bien, ¿no? O sea, crear un trabajo, desarrollando un trabajo, o sea, puedes hacerlo de forma distinta, ¿no? No es,
em, digamos que yo no, a mí no me pasó tanto, yo digo, yo tuve muy buenos maestros, o sea, excelentes pedagogos, excelentes intérpretes con los que estudié, pero bueno, o sea, pues al lado tuyo, compañeros tuyos, pues conocías gente que, pues que su maestro de verdad era así como, le tenían temor, ¿no? O sea, Sí, eh, em, y bueno, esa forma de educación, o esa forma de educar antiguamente, pues, eh, qué bueno que se ha terminado, ¿no? Ya no es, o sea, no es que busques el crearle terror o generarle miedo al alumno, eh, pero yo creo que cada uno siempre tiene que encontrar su motivación, ¿no? Su claro. forma de motivar. O sea, si hay algo que no está haciendo conexión, pues, pues siempre creo que es bueno una autocrítica, ¿no? El ver que, pues a lo mejor tal vez sí sea uno, y entonces, pues eso te lleve a otros paradigmas, ¿no? O sea, a otra forma de ver y entender el mundo, ¿no? O sea, mi esposa me lo dice constantemente, como en algunos momentos, o sea, cuando le comento algo y le digo, o le comento una experiencia con algo, con un alumno o con alguien, me dice, no todos tienen tu inteligencia, ¿no? Sí. Eh, y sí, o sea, yo creo que hace muchos años, a veces, un, Oh, se nos fue. Hola, hola. Se nos acaba de ir César y nos estaba contando algo impresionante. Espero que todavía me estés escuchando, César. Eh, bueno, si no puede regresar, la verdad ha sido un verdadero honor conocer tu trayectoria, tus pasiones, tu manera de entender la música, tu manera de entender el arte. Y créeme que a partir de esta entrevista nace una admiración profunda de mi parte y yo supongo que de quienes te están escuchando también. Me siento muy afortunada por haberte tenido como invitado. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos y estoy segura de que vas a seguir inspirando a muchas personas con tu talento y entrega. En verdad, muchísimas gracias. Ya está por aquí. Listo, ah, ya está por aquí. Te listo. estaba dando las gracias, César. Perdón, termina tu idea. Ah, sí. Pues eso, eh, pues yo creo que si no buscas algo motivante, ¿no? Eh, o sea, la motivación es algo que tienes que ir haciendo y tienes que ir generando, ¿no? Y además, otro asunto que sí creo importantemente es la disciplina. Es Claro, algo que no se tiene que perder, ¿no? Que independientemente de buscar y generar otras formas de enseñanza, pues, o sea, la disciplina no es, es algo que si no va de la mano, pues no, difícilmente se alcanzan las cosas que uno quiere, ¿no? Decían por ahí que hay, o sea, que uno de cada 10 personas logra las cosas por el talento, los otros 9 lo logran por la disciplina, ¿no? Entonces, claro. pues el talento no te ayuda si no lo tienes la disciplina, ¿no? Así es. Ay, Ujú, fabuloso, César. Mira, les comentaba yo ahorita que tuvimos esta pequeña salidita, que la verdad ujú. es, bueno, un placer, obviamente, conocerte, conocer más sobre tu trayectoria, aunque ya la leí, y que a partir de ahorita, en verdad lo digo y de todo corazón, tienes una admiradora. Me siento Muchas muy, gracias. muy afortunada
por haberte tenido como invitado y bueno, te estaba yo también deseando lo mejor en todos los proyectos. Por favor, síguenos compartiendo todo lo que hagas, que yo con muchísimo gusto también lo voy a estar replicando en las redes, todo lo que hagas, para que pues sigan esta trayectoria que estás teniendo y que está dejando huella finalmente. Entonces, bueno, mi más Muchas sincero gracias. agradecimiento por esto. Y no sé si quieras decir algo más para terminar. Bueno, pues a manera de comerciales, Uh-huh. eh, el, el próximo 28 de septiembre, el domingo 28, estaré con el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México en la Feria del Libro que se hace en el Museo de Antropología e Historia, Muy bien. el Museo Nacional de Antropología e Historia. La entrada es libre. El 12 de octubre es un concierto que voy a tener con Clara Esther, con el dúo que tenemos, que se llama La Bandarra, en el Festival de Quimera, es el festival que se hace en Metepec. Y también me invitó el Conservatorio Nacional de Música a finales de noviembre para dar un concierto, pero también ser jurado en el concurso interno de música de guitarra Ok. en el conservatorio, y también daré un concierto solo, ¿no? Entonces, esas son las próximas actividades que tengo como Excelente. Y en puerta. mándanos por ahí todos los recordatorios para que los estemos también compartiendo y ojalá tuviéramos el privilegio de tenerte por aquí, por Veracruz, un día de estos. Eso estaría Ah, sí, fabuloso. sí, sí, muy bien. Sí. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias, César. Y bueno, a todos los que nos escuchan, no se les olvide darles like, comentarios, suscríbanse, activen la campanita y bueno, no dejen de seguirnos para seguir conociendo a maestros como César, que en verdad, fue un placer. Muchísimas gracias, César. Adiós Muchas a gracias, todos. Carla, que estés bien. Hasta Gracias. luego. Este jueves 11 de septiembre a las 8 de la noche tenemos un episodio muy especial. Nuestro invitado será nada menos que Surisadai Sastre, un referente de la música y la educación en Veracruz. Con una carrera de más de 30 años, ha tocado en escenarios internacionales en Nueva York y La Habana, Cuba, entre otros, colaborando con artistas como Ricardo Montaner, Eugenia León, Armando Manzanero y muchos más. Licenciado en Educación Musical y con múltiples diplomados, Surisadai ha sido pieza clave en la formación musical en nuestra región y creador de proyectos emblemáticos como el espectáculo All This Night. Además, dirige la Orquesta Real de Jalapa y lleva más de 2 décadas en la dirección de la Orquesta Universitaria de Música Popular. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.